Bienvenidos a su programa Minería y Energía en Acción. Bienvenido, ingeniero Celso Sotomarino. Antonio, otra vez juntos y seguimos adelante con nuestro propósito de ayudar a que los peruanos sepan este tema que será el examen vital y final sobre la minería, pero que se la sepan bien así. Usted toda su vida, muchos creo que no la han entendido, y menos los gobernantes ni los dirigentes nacionales. Usted ha sido y es un promotor, pero así a muerte, sobre la producción en todos los sectores. O sea, producción. Entonces, eso realmente no se toma en cuenta para poder verdaderamente encontrar la senda del desarrollo. Mira, creo que es tan simple como eso. Si al chico de 12 años su papá no le da la propina, no lo financia, no puede ir al cine, no puede comprarse su helado, tampoco de repente puede pagar el pasaje para ir al colegio. Entonces, para poder actuar se necesitan recursos. Si subimos de escala y hablamos de compañía, hablamos de una gran compañía, hablamos de un departamento, de una república, hablamos de un país completo, de una ciudadanía completa, entonces está claro que el Estado vive porque trata de garantizar que en su territorio existan los recursos propios o ajenos del Estado o de particulares suficientes para poder financiar las necesidades de toda la población. Y es fácil comprender que tanto mayor sea la afluencia de recursos, la generación de recursos propios, mayores son las opciones de que los desarrollos se den en todas las direcciones. No solamente en saciar las necesidades físicas y vitales del ser humano, sino fundamentalmente en crear lo más grande, mejor, más apto, y eso solo se logra a través de la educación. Y con adornos acerca de la educación, como la moral pública, como la capacidad de condescender ante la necesidad ajena y de respetar la necesidad de los demás, etcétera. Estos son adornos, pero la parte vital es que recursos, más recursos, bien aplicados los recursos, tienen que empezar por buscar de crear el hombre mejor. Y ese hombre mejor es básicamente un hombre culturalmente mejor. Estos acontecimientos últimos que hemos tenido en política, el desaforo de parcial o ya casi definitivamente Guzmán y ya totalmente de Acuña. Y aceptado por Acuña. Aceptado por Acuña. Lo cual lo dignifica, ¿no? lo dignifica, ciertamente. Entonces, pero esto nos pone en un grave riesgo, ingeniero, que nadie se ha dado cuenta. Escuche, eso, un riesgo, ¿por qué? Porque en la lista de Verónica Mendoza están reunidos toditos los causantes de todo este retraso de la permisología y de todo este bloqueo de inversiones. Ahí está Chávez, está Arana. Entonces el riesgo es de que esa gente va a entrar al Congreso, va directamente, mire, por lo menos ahorita, de acuerdo a las son 8, claro, va a entrar. Entonces, ¿quién nos va a parar a esa gente que hasta ahora ha hecho daño al desarrollo del país? Tú no has sido nunca parlamentario todavía, vas a ser... Y no hay, ya vea. En el Parlamento, lo que decida hacer un grupo político, lo que proponga un grupo político, es tornable hacia la realidad legislativa solamente si es que la mayoría acepta esto. Y por tanto lo más importante no es que no existan expresiones de la diversidad del pensamiento, aunque no sea buen pensamiento, sino que exista el equilibrio mayoritario para poder hacer bien las cosas. Así que no le tengas mucho temor a Verónica, en quien yo no creo, no, ni tampoco a su equipo de personas respecto a los cuales no soy tan genérico, porque algunos sí me parecen creíbles, ¿no? Distintos puntos de vista, pero dentro de sus puntos de vista creíbles.
dialéctica que se llama. ¿Ah? Claro, pero no me refiero al peligro así determinante o que determinen ellos, sino si ellos sin estar en el Congreso indirectamente han manejado y han confundido por el desconocimiento que tiene la mayoría de congresistas de los temas económicos, de los temas de inversiones, de los temas técnicos. Y entonces, si usted mismo ha tenido problemas en que le entiendan cuando propuso la ley de seguridad de inversiones. Antonio, cuando esos mismos individuos están en el anonimato de la multitud, pueden hacer muchas cosas que ya no les está permitido una vez que están perfectamente identificados y definidos en el Parlamento de la República y sujetos a los reglamentos internos, que son severos. Ya no se puede en el Parlamento llegar a hacer exactamente una borrachera de improvisaciones. Así no es el Parlamento. Es muy importante por eso que el Parlamento se autopublicite. La gente tiene que saber, así como no sabe la gente bien sobre la minería, qué es, qué hace, qué es bueno, qué es malo, etc. Respecto al Parlamento también ocurre una cosa parecida. Yo creería que es muy importante que el Parlamento se autodivulgue, que haga que la gente sepa qué es el Parlamento. Porque, por ejemplo, la gente dice, ¿por qué se van a reelegir los parlamentarios? Y por una parte. Y por otra parte, hay parlamentarios que no se rigen, hay que renovar el Parlamento. Y esa gente que habla esto no sabe que el Parlamento es el poder que más se renueva en la República. Porque la parte política del Ejecutivo se renueva, pero la parte burocrática del Ejecutivo se renueva muchísimo menos que el Parlamento. En el Parlamento yo he estado 4 veces, en 4 parlamentos diferentes, y en la vez en que más se reeligió fue 28%. Y la vez en que menos se reeligió bajó de 20%. Eso de renovar 80% prácticamente cada 4 años o cada 5 años, eso no es renovación, es una renovación enérgica. Hay que sentirse orgulloso de eso y alentarlo. Entonces, que se hayan opiniones, que se saquen las opiniones hacia el público, y vas a ver cómo son mucho menos drásticos cuando están en la plaza frente al puente incitando a la gente para quemar llantas y no sé qué. Ahí hablan de cualquier cosa, la minería es mala, terrible, pero cuando están en el Parlamento dicen, a nosotros no es que nos parezca mala la minería, sino que la queremos más moderna, más perfecta, no sé qué cosa. El discurso cambia, no te preocupes. Pero yo tengo antecedentes por el caso, para terminar, porque yo que en esta introducción, ingeniero, queremos que ser lo más cortísimo, porque tenemos 2 entrevistas importantísimas que pasar. Uno al ingeniero Miguel Ángel Zúñiga, presidente del 11º Congreso Nacional de Minería, y al doctor Jorge Elías Alba Hurtado, que es el decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, solamente era para poder poner esta advertencia, y porque hay antecedentes. En el caso, por ejemplo, de Tambo Grande, todo el mundo, todo el Congreso se alineó para apoyar ese bloqueo de esa inversión. Y toditos, ¿eh? Y tenemos la filmación, y entonces, pero como antecedente nomás ese. Y así, por desconocimiento, todos apoyan. Pero eso hay que cortarla para ya continuar. En este caso hay que poner mala nota a toditos, y ahora viene la nueva elección, y de esos toditos que estuvieron diciendo disparate, vas a ver cuántos se pueden reelegir. Okay. ¿Ah? Mira, bueno, la parte. Así es, solamente es la advertencia de ese rey. Bueno, en nuestro programa, como ya les adelanté, tenemos pues estas 2 grandes entrevistas, y también las entregas que estamos haciendo para que conozcan lo que es las ciencias de la Tierra y su importancia real en todo el desarrollo de la naturaleza, del humano y del propio planeta. Entonces, esas entregas, y con eso y mucho más, volvemos luego de una breve pausa.
11º Congreso Nacional de Minería a nivel internacional, los invita a ustedes a participar en la ciudad de Piura. Nuestro evento se va a llevar a cabo del 22 de agosto al 26. Es un congreso de ingenieros para ingenieros. Es un congreso donde las empresas importantes ya están prácticamente dándonos auspicio y participando a nivel de gerencia. Es un congreso en donde la participación, no solamente de la actividad productiva, sino la actividad comercial, está sumándose porque cree que nuestro congreso es de vital importancia para el desarrollo del país. CONAMIN está planteando varios temas. Dentro de los temas que planteamos es cómo contribuimos nosotros para mejorar la situación actual en que la minería tiene. Afrontamos dos tipos de problemas muy marcados: baja de precios y problemas de carácter social. En CONAMIN vamos a debatir, vamos a buscar soluciones, vamos a intercambiar opiniones entre la inteligencia que existe, porque conversando, dialogando, instruyéndonos, capacitándonos, podemos buscar mejores rutas y caminos. CONAMIN brinda realmente esa posibilidad. Nuestro congreso está en marcha. Las tareas nunca son fáciles, pero lo importante es de que estamos avanzando. Y en ese avance quisiera agradecer a todas las empresas que ya vienen colaborando con nosotros, a todos los profesionales que se están sumando día a día a apoyarnos voluntariamente en un trabajo, porque este congreso es de ingenieros para ingenieros. CONAMIN ha abierto las puertas no solamente a nuestro campo de la minería, geología y metalurgia. CONAMIN hoy en día es también una participación del área de civil, de la ingeniería industrial, de sistemas, de la parte de la metalmecánica, de los químicos. CONAMIN hoy en día es la oportunidad de poder decirle al país: nosotros acá estamos presentes. Y es necesario que ustedes como ciudadanos comprendan y entiendan que para nosotros nuestro lema dice mucho. La minería somos todos. Todos debemos ser minería, porque todo lo que ustedes pueden visualizar a su alrededor, todo pasa por algo que tiene que ver con minería. La minería somos todos. Todos somos minería. Seamos conscientes que todo lo que podemos ver a nuestro alcance tiene un sustento minero, porque el mundo desarrolla sobre la base de la minería. Las nuevas tecnologías nos permiten trabajar. La minería, por eso, debe ser vista por nuestra sociedad como nuestro gran aliado. No nos olvidemos nunca, la minería somos todos. A continuación, tenemos nuestro bloque de noticias minero-energética. Consolidar la democracia, ingeniero.
Bueno, controlar la democracia es fundamental. En algunas cosas puede ser tarea de corto plazo. Por ejemplo, hacer que el Estado cumpla las leyes, hacer que el Estado respete las libertades, hacer que el Estado esto y aquello cumpla con todo lo que tiene que cumplir. También es cuestión de hacer que la ciudadanía entienda y cumpla y respete la ley. Que se respete la ley sin pedir excepciones. Como en este caso de esta elección estamos viendo que un joven candidato parecía muy enterado, muy inteligente, muy sabido, muy docto, pero sin embargo incurre en una cosa tan infantil como pretender para él la excepción legal que le fue exigida sin excepciones a todos los otros 17 candidatos. Y eso no está permitido. Nadie puede tener privilegios frente a la ley, y por eso el señor Guzmán salió de la contienda. Y también salió de la contienda por la misma razón de que la ley puede tener excepciones. Yo puedo hacer cosas que están vedadas a los demás, pero yo soy Acuña, para mí no están vedadas. Y a la vez después, yo puedo apropiar un libro ajeno, para mí eso no está vedado, ¿no? Y yo puedo repartir dinero cuando está prohibido estrictamente por la ley electoral, para mí eso no está vedado, para los demás sí. Por eso la moraleja que ha salido de esta elección, con la frustración de las carreras políticas de estos dos caballeros, para mí es muy importante. Alguna vez una autoridad electoral tenía que sentar la mano de esta manera, seca y firmemente. Nadie más se atreva a pensar que va a tener algún privilegio sobre estas clase de consideraciones de la Constitución y de la ley. De este notición, de este remesón político que hemos tenido en los candidatos, tenemos otra noticia en nuestro mundo minero, que es el evento de Toronto de prospectores, exploradores e inversores en minería, ingeniero, y Cerro Verde y Las Bambas tuvieron un rol pero impactante en el interés de los mineros en el mundo. Sí, los canadienses en Toronto han hecho este evento muchas veces, ya cada 2 años creo, y es un evento brillantísimo, tiene una amplitud enorme, es Urbi et Orbis, es mundo, ¿no? Evento mundo. Hay compañías como Cerro Verde, por ejemplo, como Las Bambas, otras también han estado presentes para mencionar su voz, han elogiado en Las Bambas pese a las dificultades que tuvieron al último respecto de la capacidad que tuvieron de hacer el trabajo sin interferencias de las comunidades ni de nadie. Y eso trató de ser frustrado al último, iba a ser demasiado emblemático. Entonces había que hacer alguna tropelía para poder mencionar que no fue tan suave y llegar al final. Pero llegaron a un final exitoso, llegaron a un final en que se invirtieron los 10.000 millones de dólares, dólar por dólar, que no hubo ninguna dólar que se quedó sin invertir, que la producción empezó cuando tenía que empezar y que solamente falta un metal más poner en marcha para que el cuadro de la producción de Las Bambas ya sea total a fuerza plena, ¿no? Otra cosa rescatable y resaltable es de que Las Bambas ahorita está generando 22.000 empleos directos. 22.000, que es está, si no me equivoco, tercera o cuarta compañía más importante del mundo. En este momento está entre las 10 primeras, en la parte primera de las 10 primeras. Entonces, pero lo que, por ejemplo, si multiplicamos por 9, de acuerdo a los indicadores económicos, dice que por cada empleo directo, 9 indirectos se genera por la minería. Eso parecen decir las estadísticas. Claro. A mí no me consta ese dato fehacientemente, pero eso dicen estudiosos serios que hay que creer, ¿no? Entonces, por lo menos estamos hablando de 200.000 personas indirectamente beneficiadas. Claro. 200.000 personas tienen puesto y tienen rentabilidad, tienen su vida asegurada. 200.000 familias tienen la opción de desarrollarse y demostrarse al mundo y al porvenir solamente porque Las Bambas está ahí. Y
Por eso, frustrar proyectos como Conga, como Tía María, es criminal. Es un acto criminal contra el porvenir del Perú. Y no debe ser tolerado como si solo se tratara de una falta. Esa no es una falta, ese es un delito. Por eso que definitivamente hay que desenmascarar esta posibilidad de que siga ganando votos Verónica. El grupo que más ha cobijado es el... O sea que... No creas eso. No pero, creas. pero la gente, ese es el problema, No es de creas nuestra eso, gente que está totalmente desinformada, Fíjate, está pensando en eso. los comunistas y los izquierdistas han venido cayendo desde la Asamblea Constituyente de 1978, en que eran 32% del electorado, hasta ahora que son 2 o 3% del electorado. Así que no te preocupes, Verónica muy difícilmente va a sacar más de 2 y me parece casi imposible que saque más de 3. Ahorita ya está según la proyección de por lo dejado según la nada, son opiniones y estimados, bueno, antojadizos, pero en que dicen a dónde irán pero los ingeniero, que ya no irán. Usted no se da cuenta como político, discute, no se da cuenta los 15 años de trabajo político a nivel descentralizado nacional que les hace un clientelaje a nivel nacional, 15 años de campaña política día a día que han hecho contra el sistema. Y por eso que ha sido uno para Ollanta ganó porque tenía también a nivel descentralizado, a nivel nacional, porque esa base. Superfinanciado, claro, y solo por eso ganó, por ninguna otra razón ganó. Y en todo el tiempo que ha ocurrido las elecciones, en ese mismo lapso que tú señalas, han ido bajando en las elecciones. Han tenido cada vez menos representantes en el Parlamento. Y eso es factual. Eso no se puede discutir. Bueno, ahora esta es una buena noticia. El Ministerio de Energía y Minas impulsa uso de energías renovables en el país. Muy importante. Eso es muy importante. Debe seguir dándose. Porque esas energías renovables son casi inagotables, porque por ejemplo la energía solar, el sol como fuente de energía térmica que puede convertirse en energía eléctrica, prácticamente no tiene cómo agotarse, ¿no? Y lo mismo tenemos de las aguas, lo mismo tenemos de los vientos, lo mismo tenemos de la temperatura de subterránea, de la geotermia. Entonces, esas cosas deben ser tomadas en cuenta, no solo porque son inagotables, sino porque además son energías limpias. No es lo mismo que quemar petróleo. Quemar petróleo a la larga es un mal negocio con el porvenir del planeta Tierra, tanto en cuanto al daño que puede producir a la atmósfera, cuanto en la pérdida de un producto que puede ser mucho más necesario para otras necesidades del esquema humano. Otra noticia también halagüeña es que Perú alcanzó nuevamente, retomó el segundo lugar en producción de plata en el mundo. Claro, entraron los grandes proyectos y por eso subió también la producción de plata. El primer lugar estaba entre China, México, a veces Canadá, a veces Estados Unidos metiéndose y el Perú. Pero actualmente el Perú tiene el segundo después de haber tenido el tercero y el cuarto lugares en los años anteriores. Entonces, estos dos artífices del crecimiento, tres, son minería, agroindustria y el turismo. Minería, agroindustria y el turismo. Pues fíjate, en esta cuenta no estamos considerando la energía, que creo discutible pensar que la agricultura tenga más producto bruto industrial que el sistema eléctrico. El turismo es un potencial muy grande, porque el turismo puede, casi con naturalidad, llegar a tener 10 millones de turistas en el Perú pronto. 10 millones de turistas va a ser el equivalente a 12.000 millones de dólares anuales, en que el Estado peruano no invierte nada realmente, o muy poco. Construye infraestructura que ayuda para el turismo, pero los inversores en el turismo son quienes construyen los hoteles y los medios de comunicación, las agencias de viajes y todas estas cosas. Pero de todas maneras, todo lo que acumula es bueno para el futuro del país. Y yo creo que
Una política nacional tiene que ser cada vez más obsesiva, si es que se puede usar la palabra, en buscar de sumar más y más recursos, porque eso es lo que financia finalmente el desarrollo del Perú y la evolución de la cultura y de lo que privilegia las bondades del hombre peruano. Finalmente ya también esta es una noticia muy importante también, porque la Sociedad Nacional de Minerías dice que asegura que minas peruanas son más jóvenes y con alta ley. Bueno, eso no hay duda, eso no hay duda. Chile, en medio de todo, fue un inventor de la trayectoria minera en muchos aspectos. Chile tiene ahora open pits muy grandes y además muy profundos. He aprendido en tu papel último que una de las minas chilenas está en este momento en 1800 metros de profundidad. Mira, 1800 metros de profundidad. O sea, estamos entre Lima y Ticlio casi a la mitad del camino, ¿no? Y de ahí hasta la cumbre de Ticlio es más o menos la diferencia que hay, pero es un cono hacia abajo del subsuelo. Entonces, cuando se tiene que trasladar ahí dentro, a veces kilómetros, decenas de kilómetros, o incluso, quién sabe, cientos de kilómetros dentro del propio open pit, para poder llegar hasta la planta concentradora, eso incrementa los costos. Entonces, tener minas más jóvenes y menos profundas, y otras que estén en cumbres y no en huecos, significa de todas maneras la opción de tener costos más bajos. Esta es la ventaja que privilegia al Perú en el futuro inmediato respecto del admirable esfuerzo logrado por Chile. A continuación presentamos nuestro bloque acostumbrado. Sin minería no hay vida. Ver para creer. Nuestro mundo moderno literalmente se mantiene unido con los materiales que salen de las minas. Tomen cualquier hogar de una ciudad desarrollada y un rápido vistazo revelará cuántos minerales usamos en nuestra vida diaria. La tabla roca y la pintura que la cubre contienen unos 13 minerales diferentes. Cualquier plástico también es extraído de la tierra. La cocina es un centro de minerales, en especial los que se usan para hacer acero inoxidable como el níquel y el hierro. La televisión contiene 35 elementos diferentes. Hasta la pasta de dientes tiene 6 ingredientes que vienen de las minas. ¿Dónde está el abrelatas? Casi todo está ligado a la minería de algún modo. La comida que comemos y cómo la cocinamos, la electricidad que usamos, nuestras actividades recreativas. Los tractores que siembran las cosechas, las carreteras que nos unen, los cables que llevan energía e información. Todo depende de los minerales extraídos de minas de todo el mundo. A continuación presentamos al inicio de esta campaña de información sobre el 11º Congreso Nacional de Minería a nivel internacional, que se llevará a cabo del 22 al 26 de agosto en la ciudad de Piura, cuyo presidente es el ingeniero Miguel Ángel Zúñiga. En esta entrevista que le hace el ingeniero Celso Sotomarino, detalla los pormenores que están preparando para llevar a cabo este importante evento. Lo vamos a pasar en 2 entregas. En este programa vamos a pasar la primera parte y la siguiente semana pasaremos la segunda parte de esta interesante entrevista. Veamos. Nos complacemos en presentar en nuestro programa de Minería y Energía en Acción al ingeniero Miguel Ángel Zúñiga Castillo, quien de paso es un viejísimo conocido mío desde su juventud, desde su adolescencia como profesional minero. Tuvimos conocimiento el uno del otro.
y nos llevamos siempre bien, creo. Así es. Él tiene un excelente currículum. Miren esto. Es egresado de la UNI en 1968. Trabajó en Cerro de Pasco y en Minero Perú cuando Cerro de Pasco ya fue Minero Perú. Consultor económico minero a nivel nacional e internacional. Director del Banco Minero, de Ingemet, de Minero Perú y director gerente de Compañía Minera Potosí. Expresidente del capítulo en Minas del CIP, exdirector nacional del CIP, expresidente de pequeña minería a nivel nacional, secretario del Organismo Latinoamericano de Minería elegido en México, y tiene estudios de posgrado en Japón y también en el SAN. Creo que es un currículum así muy, muy brillante para las felicitaciones. Él está encabezando una aventura cultural minera que me parece interesantísima. Es el 11º CONAMIN, el Congreso Nacional de Minería a nivel internacional. Es sobre esto que nosotros vamos a procurar informarnos e informarles a través del ingeniero Zúñiga. Nosotros, tú sabes, hoy en día la minería es totalmente diferente. En tu época, para hacer minería se iba a burro. A veces no había pues carreteras. Sin embargo, se tenía que recorrer porque uno cree en la minería. Con esa experiencia que yo heredé de mi padre también, minero, cuando vemos con el correr del tiempo de que nuestra minería es maltratada, nuestra minería no es entendida, cuando la sociedad realmente no siente lo que nosotros sabemos que es la minería y aprecian de que la minería es un cúmulo de riqueza en donde vienen de afuera y se llevan los capitales, o cuando es el pequeño minero el que contamina los minerales y la sociedad cree de que eso es minería, nosotros, muchos ingenieros de minas, hemos levantado nuestra voz de protesta. Y una voz de protesta casualmente es CONAMIN, porque la minería no es eso. La minería somos todos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es dar a entender de que la sociedad... Voy a añadir algo. Todos sin excepción. Así Porque es. o somos productores o somos usuarios de productos mineros sin excepción. No hay ni un solo hombre, mujer o niño en el Perú que no utilice la minería. No hay nada que esté al alcance de la vista, no solamente de nosotros, sino de los que están escuchando, que no haya pasado por la minería. Si hoy en día hacemos una extracción de los metales, regresamos a la edad de piedra, regresamos a la edad de la madera. Entonces, mucha gente antiminera no es consciente que no creer en minería es regresar a la edad de piedra. Pero ¿por qué nosotros salimos? Nosotros salimos porque al darnos cuenta de que el quedarse callado nos hace cómplices, decidí yo regresar al colegio de ingenieros que me formó y aportar lo que la vida me dio. ¿Y qué me dio la vida? Me dio la vida, la oportunidad de poder desarrollar. Y ahí es donde nace nuestro lema: la minería somos todos. Pero en estos momentos difíciles, en donde la minería afronta baja de precios, donde la minería no solamente tiene los bajos precios, sino tiene la incomprensión de los problemas sociales, tenemos que buscar alternativas de solución. Entonces, este congreso es un congreso de ingenieros para ingenieros, donde vamos a buscar la innovación más importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por eso es que nuestro congreso tiene categoría de nivel internacional. Para eso estamos en contacto con varias embajadas y ya tenemos expositores extranjeros, independiente de lo que las embajadas nos puedan traer. ¿No puedes citar alguna vedette que tengas entre los que ya estén? Con mucho gusto. Nosotros tenemos prácticamente ya concertados, digamos, en lo que se refiere, por ejemplo, a una mesa redonda que estamos armando, ¿no? En donde vamos a traer a Minería Sin Conflictos, por ejemplo,
va a estar Francisco Imodes, Valentín Choquenaira, que ha sido el exgerente de las Bambas, ¿no? Y estamos en conversaciones con otros colegas más, pero en lo que respecta, por ejemplo, tenemos 6 mesas redondas. Una mesa redonda va a ser de política internacional, porque cuando conversamos con los suecos, cuando conversamos con los australianos, con los alemanes, ellos dicen algo que es real. El Perú no es un país minero, el Perú es rico en minerales, pero no país minero. Para que sea país minero, la sociedad tiene que entender que es así. Y ahí está el vacío. Entonces, nuestro Congreso, ¿qué es lo que busca? No solamente la ciencia y el conocimiento. Nuestro Congreso busca que la propia sociedad entienda la importancia que es. Los conflictos sociales se disminuirán a medida de que la gente sea consciente de que la minería es una bendición para poder desarrollar. Y de que, por ejemplo, 3 o 4 de las compañías mineras peruanas actualmente, o internacionales, que operan en el Perú, figuran entre las 10 compañías más importantes del mundo. Así es, ¿no? Ahí tenemos Santa Mina con tremendos resultados, y las Bambas, y ahora Chinalco, y tenemos proyectos por inversiones de más de 22.000 millones paralizados. ¿Por qué? Por falta de decisión política. Y es lamentable ver cómo los políticos solamente miran, pero no actúan. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en este economía? Estamos primero construyendo a la mejor inteligencia que podemos disponer del mundo para tocar temas de interés importantes. Estamos viendo un tema, ¿cuál es la minería, el futuro de la minería en el país? Víctor Govich, un profesional de éxito de Milpo, será el encargado de dar esta conferencia. Las innovaciones tecnológicas a nivel subterránea, hemos conversado con nuestro querido amigo Carlos Ortiz, gerente de Marsa. Él, a pesar de sus tiempos, nos ha dicho, déjeme un espacio, pero yo también quiero apoyar. Y eso es lo agradable, ¿no? Y estamos también conversando con otros especialistas. Hemos hablado con un español para que venga y nos hable cuáles son las estrategias de energía, pero no solamente las que estamos acostumbradas, cómo el mundo ve el desarrollo de las estrategias de las energías y cómo se pueden aplicar también por nosotros. Como este evento se lleva a cabo en Piura, hemos querido nosotros poder contribuir también con ese desarrollo. En un país, perdona que te haga una pequeña coma, en un país como Perú, ¿se puede imaginar que haya energía sobrante? Eso solamente puede ocurrir cuando la energía se proyectó para propósitos que no se dieron. Porque creo que el señor Humala nunca llegó a sacar un título de un hombre realmente interesado en minería. Por ratos más bien nos ha parecido un antiminero en Palacio, ¿no? Por lo menos a mí, no te comprometo en una opinión de esta clase, pero por lo menos a mí me ha parecido así. Lo que preocupa es la pasividad. Lo que preocupa es cuando nosotros somos conscientes de que Ecuador, el presidente, sale adelante y defiende su minería. Y la defiende su minería porque sabe que es pilar. Y sabe perfectamente que para poder lograr sus problemas de carácter social, tiene que tener un respaldo. ¿Y el respaldo de dónde lo tiene? De lo poco que tiene Ecuador en minería. Pero ahí están los ecuatorianos. Venezuela, después de ver lo que nosotros sabemos que es Venezuela, ¿qué es lo primero que está haciendo? Está abriendo al mundo para que vengan inversionistas mineros. Y nosotros, que somos un país bendecido, donde realmente se ha invertido fuertes capitales en la exploración, porque el mineral, es importante que lo entienda la concurrencia, no está a flor de piel. El mineral está en el subsuelo, está a veces a 500, 1000 metros. Y para poder detectar, se tiene que utilizar mucha ingeniería. O sea, y para eso vienen no solamente empresas extranjeras, los geólogos peruanos son de altísima calidad. Y es algo que es importante decirlo. Nosotros somos exportadores de profesionales. Muchos ingenieros de minas, geólogos, metalurgistas, están en el extranjero. Y bien cotizados. Y bien cotizados, porque saben realmente de que tenemos una excelente formación profesional. Entonces, acá hace falta sumar, como se dice. Y creemos nosotros de que CONAMI tiene esa oportunidad.
Dicen que el agua gota a gota termina por horadar la roca. Pero, ¿de dónde viene y a dónde se va? Las montañas, en su conformación geológica, presentan fracturas por donde se infiltra el agua de lluvias, para denominarse agua subterránea. En el sur alto andino, a esta formación se le conoce como Capillune y aloja una gran cantidad de agua subterránea, mientras que la superficie es árida. A su vez, se emplea el agua superficial de la laguna de Suches, un gran reservorio natural de 15 kilómetros cuadrados de área, y el agua de las quebradas Tacalaya y Quebrada Honda. El agua subterránea y el agua de la laguna Suches recorren 120 kilómetros en tuberías para minimizar las pérdidas por evaporación e infiltración, hasta alcanzar nuestras áreas operativas en Toquepala y Cuajone. Durante su recorrido, modernas estaciones de medición y control se encargan del suministro y disposición eficiente de este valioso recurso. Southern Perú, mediante una gestión adecuada del agua, ha logrado mantener sus operaciones mineras por más de 50 años, sin interrupción alguna. En lixiviación, solo se repone el agua que se pierde por evaporación. Ahorramos el agua y la empleamos técnica y racionalmente, lo que nos convierte en una de las operaciones mineras más eficientes en el uso del recurso agua. Recientemente, Southern Perú Copper Corporation obtuvo la certificación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001-2008 para su gestión del agua por el correcto aprovechamiento, conducción y distribución a sus operaciones, la cual estandariza la calidad para los procesos de lixiviación en Cuajone y Toquepala y la refinería y fundición en Hilo. Agua es vida, pero mejor si la empleamos para proveer calidad de vida. Southern Perú, el agua es una de nuestras principales preocupaciones. En nuestro siguiente bloque tenemos el especial placer de presentar una entrevista realmente extraordinaria y especial que el ingeniero Celso Sotomarino le hace al doctor Jorge Elías Alba Hurtado. El doctor es decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y también ostenta el cargo de rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, con esta nueva ley universitaria. Escuchemos con detenimiento todo un panorama sobre estas dos entidades, el Colegio de Ingenieros del Perú y la Universidad Nacional de Ingeniería. Veamos. Muy bien, Minería y Energía en Acción se complace sumamente de tener frente a nosotros al doctor Jorge Elías Alba Hurtado, quien es el primer rector de la Universidad Nacional de Ingeniería que detente este cargo con la nueva ley universitaria. Y por si eso fuera poco, es además decano del Colegio de Ingenieros del Perú simultáneamente. Informalmente le preguntaba, ¿y cómo hace para tener tiempo para dormir, doctor? Sí, muy buenas noches. Felizmente tengo buenos colaboradores, tanto en la UNI como en el Colegio de Ingenieros, y eso me permite llevar a cabo esas dos acciones. Es de verdad sumamente destacado. Nunca he visto un caso como el suyo de que alguien detente los dos cargos a la misma vez. Yo he estado en las dos instituciones y me consta que es muy complicado cada una de ellas por separado. Las dos juntas debe ser terrible, ¿no es cierto?
Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí. Bueno, el Colegio de Ingenieros del Perú es ahora su ocupación principal. ¿Cómo encontró cada una de las dos instituciones al entrar a esas dos labores? Quisiera una opinión sobre la UNI, cómo la encontró, y también posteriormente sobre el propio Colegio de Ingenieros también, cómo encontró las dos instituciones. Claro que sí. Las circunstancias en que encontré a la Universidad Nacional de Ingeniería fueron muy peculiares. Yo fui elegido primero como rector interino en la UNI, después de aplicar la ley 30220 a nuestra universidad, la nueva ley universitaria. Teníamos una situación muy en particular porque el ex rector se había quedado fuera de su mandato y no había convocado a las elecciones que debía haber convocado con la antigua ley. En consecuencia, aplicando la nueva ley, se eligió la asamblea estatutaria, se formuló el estatuto de la universidad y ahí designamos a la nueva autoridad, rector interino y vicerrectores interinos. La nueva ley tiene la particularidad de haber modificado los vicerrectorados. Ahora tenemos un vicerrector académico y un vicerrector de investigación. Bajo esa circunstancia ejercí la labor de rector interino durante casi un año. Después de se convocaron las elecciones universales para poder acceder al cargo. Hubieron 11 listas distintas para postular, algo similar a las elecciones presidenciales aquí en el Perú. Después de eso, ninguna de ellas alcanzó la mayoría requerida. En consecuencia, hubo una segunda vuelta. En la segunda vuelta resulté ganador con la plancha de mis vicerrectores, lo mismo que ganamos la asamblea universitaria y una serie de decanatos en la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Cómo encontré la universidad? Realmente cuando ingresamos en la primera oportunidad como rector interino, encontré a la universidad devastada, con una serie de dificultades en términos de su manejo, en términos de su institucionalidad, en términos de los compromisos que se habían adquirido a través de algunas empresas subsidiarias o relacionadas con la universidad y una serie de compromisos incumplidos. Así que fue una tarea muy, muy dura en el interinato y también ahora continuamos en el rector ya elegido. Esta ha sido una elección universal en donde han votado alumnos y profesores y en la proporción de 2/3 a 1/3 logré alcanzar el primer puesto a muy poca diferencia con el segundo puesto, por cierto. Fue una elección bastante ajustada. Lo contrario sucedió en el Colegio de Ingenieros del Perú, por cuanto en el periodo pasado, en donde el ingeniero Carlos Herrera Descalzi era el decano, yo era el vicedecano nacional. Entonces ya habíamos tenido 3 años de ejercicio, en donde afortunadamente logramos también recuperar la institucionalidad. En el periodo anterior habían ocurrido, o sea, en 2 periodos hacia atrás habían ocurrido algunas irregularidades, como por ejemplo convertir los 2 años de ejercicio en 3 años, el haber expulsado una serie de ingenieros y bueno, tener el Colegio de Ingenieros del Perú sumido en un caos. La junta anterior estabilizó y dejó las cosas ya más o menos encaminadas, entonces ha sido muy fácil la elección de este periodo, por cuanto sí se ha vencido a nivel nacional. Éramos 2 listas, con bastante ventaja ante la otra lista competidora y con el apoyo mayoritario de los consejos departamentales. Debemos decirle que le deseamos y estamos seguros que así va a ser, tener mucho éxito en las 2 misiones. Y la tercera misión que usted mismo se ha impuesto, creo, y es muy, muy interesante, es lo que se refiere a CARAL.
Caral es algo que de verdad necesitaría alguna explicacióncita, siquiera breve, para el público, porque es un tesoro arqueológico, parece que algo realmente especial. Y además ahí o cerca va a funcionar el acelerógrafo, que es una innovación tecnológica sobre sismología, ¿no es cierto? Entonces, estas dos cosas son materias muy atractivas para una explicación suya. Claro que sí. Bueno, como todos saben, Caral es la ciudad más antigua de América. Es muy antigua. Quizás en el mundo solamente hay una ciudad más antigua, que es Mesopotamia. Esto ha sido explicado por la doctora Ruth Shadi, yo no lo conocía, pero es una joya, en realidad, lo que tenemos en Caral. Nuestro contacto con la doctora Shadi del proyecto Zona Arqueológica Caral fue en nuestra universidad, en la UNI, y allí ella tenía un cierto interés en lo que se llama el algodón nativo. El algodón nativo no es el pima, no es el tanguis, sino es un algodón de colores, por así llamarlo. Y él tenía mucho interés en poder dar un valor agregado a este algodón en la medida en que se pudiese fabricar ya con máquinas el tejido de este algodón. Es un algodón que va desde colores, digamos, marrón hasta algo de verde, ¿no? Tiene algunas características especiales esta fibra, como que es muy corta o muy gruesa, que es distinta de las fibras convencionales. Actuales del algodón. Exactamente. En consecuencia, la doctora, con mucho empeño, ha sembrado 1 hectárea de este algodón nativo allí y nos tocó la puerta para ver si es que podíamos de alguna manera pues agilizar o implementar una manera de ver el algodón de esa manera y producirlo. En la Universidad Nacional de Ingeniería tenemos un laboratorio de ingeniería textil bastante antiguo y no estaba siendo usado, así que yo recurrí con el ingeniero George Schofield, un antiguo director del Instituto de Textiles que había ahí en la UNI, un hombre ya mayor y retirado, y con él y con los ingenieros actualmente de profesores de la Facultad de Ingeniería Química y Textil, estamos trabajando un proyecto para poder fabricar con este algodón nativo algunos tejidos de manera experimental. En relación al instrumento acelerográfico, pues es una tarea que venimos tratando de impulsar desde los años 80, que es el año en que yo regresé de mi posgrado en los Estados Unidos, y en donde el Perú contaba en esas circunstancias solamente con una estación acelerográfica. Esta se localizaba en el parque de la reserva, en la zona central. Los sismos del año 66, el año 70, el año 74 habían logrado registrar el evento sísmico en tan solo una estación. Con la ayuda de la misión japonesa establecimos en la Universidad Nacional de Ingeniería el CISMIT, que es el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, y pudimos obtener como colaboración técnica del Japón como 10 de estos equipos analógicos, o sea, se grababa en una cinta, como escuchábamos antes, la música, ¿no? Ahora ya tenemos equipos digitales y hemos continuado trabajando desde esos años y tenemos ya en la UNI 2 redes, ¿no? Una red que maneja el CISMIT justamente y que el gobierno del Perú le ha proporcionado a través de un proyecto por resultados algo más de 60 instrumentos para que se instale en Lima. Nosotros, por otro lado, haciendo un consorcio entre el posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil, en ese momento era director, y el Colegio de Ingenieros del Perú, hemos instalado una red también, ¿no? Complementaria, sobre todo fuera de Lima. La última que hemos instalado es justamente la de Caral, ¿no? Entonces, ese es un instrumento que se instala en el campo, que tiene posicionamiento satelital y la hora también le da un GPS. Además, lo tenemos conectado con internet, de manera que va registrando y va enviando la señal y la podemos capturar la señal aquí en Lima o en cualquier lugar que uno quisiera estar con el sistema de internet.
El acelerógrafo es un equipo que tiene 3 componentes, 2 componentes horizontales mutuamente perpendiculares y una vertical. Esos 3 registros se toman y después se procesan ya en el laboratorio, ¿no? Se puede calcular aceleraciones, velocidades, desplazamientos y calcular espectro de respuesta, que es lo que nos interesa a los ingenieros sismoresistentes. Y así ¿Te produce alguna preocupación el silencio sísmico que hay en la zona de Lima desde hace un largo rato? Sí, hay 2 preocupaciones en realidad, ¿no? Uno de ellos, y quizás el más importante porque pudiese tener un mayor efecto, el silencio sísmico o seismic gap en inglés, que existe en el sur del Perú y norte de Chile, ¿no? Si bien es cierto, han habido sismos en el pasado, el 2001 hubo uno cerca de Atico y han habido otros más pequeños, pero hay una zona ahí de silencio muy grande. Entonces, nuestro afán en este momento, en el Colegio de Ingenieros, y tengo el sombrero del ingeniero en este caso, es el de instalar 4 instrumentos en Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa, porque ya tenemos uno instalado en Cusco, para tener también una red, digamos, ocurre un terremoto en el sur y ahí mismo vamos a tener la señal aquí y vamos a poder procesar, ¿no? Entonces, ese es uno de los vacíos sísmicos importantes, la gente del sur lo sabe muy bien, se han hecho varios estudios al respecto, y otro es el que menciona el ingeniero, que es el frente al Lima. Por supuesto que la magnitud podría ser menor, pero el daño podría ser mucho mayor, por la precariedad de las viviendas, por la vulnerabilidad de las edificaciones. Tenemos casas en el Lomo Corvina, en los cerros circunstantes, tenemos mucha fragilidad en las edificaciones y eso podría conllevar a un gran daño a las personas y a las viviendas. Bueno, hemos llegado al término de la edición de su programa y como ya es de estilo y costumbre, dejamos al ingeniero Celso Sotomarino en el comentario final y reflexivo. Vuelvo a la parte política porque, como digo, me gusta mucho la política y además tiene tanto que ver con todo, tiene que ver con lo que nos gusta comer, tiene que ver con dónde nos gusta ir de vacaciones, tiene mucho que ver con lo que podemos leer, tiene que ver con todo, con todo. Entonces la política ha estado no quizá terriblemente, dramáticamente mal. No hemos tenido un dictador como la tiene la desgracia de los pobres venezolanos de tener a ese señor Maduro ahí. Nosotros no hemos tenido un cuadro por eso. El señor Humala se ha comportado mucho mejor que el de allá. Pero el señor Humala pudo haber sido mejor si hubiera tenido una filiación más clara a la idea y conocimiento más claro de en qué consiste el desarrollo para dar más apoyo al desarrollo. Dice, la minería no, pero la agricultura sí. Así, qué bonito, ya muy bien. Pero y en la agricultura misma, lo que lograron es todo lo que se podía lograr. En todos los ámbitos del crecimiento de los sectores económicos hemos tenido acciones insuficientes. Se ha podido hacer bastante más. Quizá es más fácil decir esto que estoy diciendo que hacerlo. Es posible que esa también sea una verdad una vez que uno está sentado al mando de un país entero. Pero por eso en las elecciones hay que procurar hacer que la gente no esté en el anecdotario, sino en la propuesta electoral. Queremos y tenemos derecho de oír qué finalmente dice Kuczynski, qué finalmente dice Keiko o Alan García, ¿no? Que finalmente dicen otros que pueden contribuir con ideas, aunque no tengan ni la menor opción de llegar a la cumbre y ser presidente de la República. Pero, de cualquier manera, lo importante es aprovechar esta afluencia de candidatos, un chorro de candidatos increíble, ¿no es cierto? Impensable que se pueda repetir, o tal vez sí, a menos que seamos insensatos y no modificamos las leyes electorales. Pero de todas estas presencias, cada uno tiene alguna idea fuerza, de repente muy interesante. Hay que escucharlos también, hay que escucharlos con cuidado. En eso tenemos que estar empeñados en las próximas 3 o 4 o 5 semanas
que vamos a estar frente a las urnas. Y cuidadito con lo que hagamos ahí. Cuidadito con lo que hagamos ahí. Piénselo bien, porque su propio futuro está en juego. Bueno, así es, ingeniero, y también en nuestro próximo programa vamos a comentar con mayor amplitud las elecciones de nuestro gremio, que es el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, que también está en elecciones, y sobre lo ocurrido en Toronto, Canadá, en este Congreso Mundial de Prospectores y Exploradores e Inversores en Minería, que es una meca de la reunión de los mineros en el mundo. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa.